Hey, cambio de audio, claro que sí. Obviamente estoy utilizando un nuevo micrófono, tal vez se los estoy mostrando en la cámara, lo estarán viendo, me estarán hablando a la cámara como esquizofrénico, también estarán viendo algunos clips de uno de mis juegos favoritos para utilizar el formato de gameplay con opinión y cámara, que sería el Monster Hunter World, por si quieren saber. Pero hablaremos de la inseguridad, así que mucho intro, vamos con el vídeo. Oh, la inseguridad. Todos conocemos la inseguridad, la hemos vivido y si no la has vivido, hermanito, qué suerte tienes. O tal vez no, porque todos la vamos a vivir en cierta parte de nuestras vidas, siendo niños, jóvenes, adultos, ancianos, cualquiera de las perspectivas que tengas. Obviamente la inseguridad también va con el síndrome del impostor, pero ahorita lo trataremos con base en este video. Obviamente se tiene por dicho la inseguridad como la falta de confianza, la certeza manifestándose ya sea como un sentimiento personal de duda, temor o baja autoestima, como un fenómeno social característico por el temor al crimen, la violencia y la falta de protección ciudadana. Esto ya va con base a más parte exterior de lo que se podría dar a la parte interior sobre los pensamientos que van conforme al sobrepensamiento. Obviamente no solo hay que tener en cuenta que esto puede formar parte del sobrepensamiento, como pensar basura de ti. Obviamente no. También el sobrepensamiento y la inseguridad van mucho de la mano. Obviamente hay que tener en cuenta que la inseguridad nunca surge de la nada. La inseguridad siempre puede surgir por problemas en casa, algunas opiniones divididas con tus padres, alguna cuestión que te haya hecho dudar de ti mismo, como algunos amigos, la convención hacia un crush o incluso el tener una mala experiencia con tus padres sobre el hecho de que no sé, incluso en algo tan sencillo como pasarle el sartén a tu madre y se te haya caído por accidente, esta te llamará inútil siendo pequeño y se te quedará a la posteridad. Obviamente es un tema un poco pesado porque la inseguridad muchos la han vivido y la siguen viviendo porque es uno de los temas más tabús que no se suelen tratar. ¿Por qué? Normalmente no se suele tratar porque es un tema sólidamente sensible, porque a veces no se quiere confrontar a las personas que causan esto, que pueden ser amigos, familiares o incluso, ¿qué te digo?, la propia sociedad, que incluso teniendo unas personas que te pueden apoyar, la inseguridad siempre va a estar ahí porque siempre más número de personas te lo refuerzan, aunque sea de manera inocente. Podríamos decirlo así. Normalmente este formato de inseguridad también se plantea en el formato de la comparación, el compararte, el comparar tu vida con la de otra persona que tiene tu misma edad, pero según tú es mucho más famosa, mucho más disciplinada, mucho mejor que tú. Obviamente, esto es un apartado diferente. Normalmente no deberías compararte con otras personas ya que, como te lo puedo decir yo, no eres esa persona. ¿Por qué? Hay circunstancias, genética y muchas cosas que influyen. Obviamente no eres la persona perfecta, nadie lo será, porque la perfección siempre está muy alejada de los humanos. Pero ya dejando ese tema que estamos filosofando en media conversación, podríamos decir que la inseguridad es una de las cosas que más suele afectar a los jóvenes, y no solo los jóvenes, sino las nuevas generaciones como los niños. Obviamente de los que hablamos, si son niños un poco más normales y ven muchas redes sociales y no solo YouTube, viendo brain rots, obviamente, pero obviamente también teniendo en cuenta que la comparación también genera la inseguridad si es que has tenido una vida entre lo que se podría decir entre comillas perfecta o sin comentarios despectivos hacia tu persona. Obviamente las personas siempre los van a tener, algunas personas incluso que sean amadas por la gran mayoría van a tener siempre una persona que los va a criticar. Obviamente estos comentarios pueden generar esa inseguridad, esa parte de que te creas una mala persona, un pedazo de basura, o el mismo hecho de que creas que eres horrible, como, no sé, un ogro. No sé por qué se considerarían a los ogros horribles, cada quien. Pero de todas maneras, es un hecho de que la inseguridad es algo que nos ha afectado a demasiadas personas, ha afectado nuestras relaciones interpersonales y también ha generado un distanciamiento entre la sociedad entre sí. Lo hemos visto con base en la parte de la pandemia,
no solo es parte de la inseguridad que ellos tienen, sino el confinamiento casi casi reforzó esos pensamientos o esas interacciones con familiares o amigos que no se quería, de manera en que estos te muestran su verdadera cara, criticándote o incluso insultándote, reforzando este apartado de comportamientos que lo que genera es una inseguridad o lo que podríamos llamar un signo del impostor mucho más amplio. Obviamente, ya tratando sobre el síndrome del impostor de manera psicológica, luego daré mi opinión. De manera psicológica, el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico donde personas capaces dudan de sus logros atribuyéndolos a la suerte y no solo a su competencia, teniendo ser descubiertos como fraudes. Obviamente esto ya es un apartado que a veces muchas personas que son capaces de muchas cosas han vivido. Obviamente yo también lo he vivido con base en otras cosas, ahorita lo tratamos, pero este síndrome también suele afectar con base en los pensamientos que uno tiene sobre intentar una nueva cosa, un proyecto o incluso algo tan sencillo como escribir sus propios pensamientos, le genera un cúmulo de pensamientos de propia inseguridad que son como una defensa en lo que se podría dar entre comillas ante lo que es el fracaso. Obviamente el fracaso es otro punto, ya doy mi opinión personal sobre la inseguridad y el síndrome del impostor. Es una opinión y es una proyectada. Primero que todo, yo he vivido conforme a a mi propia inseguridad desde que tengo 13 años, podríamos decir. Sí, la edad mágica. Desde que tengo 13 años he tenido una inseguridad propia conmigo mismo por el hecho de que nunca me creí capaz de ser una persona con buena retención o alguien inteligente, por lo cual solía hacer tonterías en la secundaria y bueno, terminé reprobando todas y me dieron el cague de mi vida. Me dieron el cague de mi vida, hermano, y que estaba chillando. También esto va con base en las personas con las que me rodeaba en ese entonces, personas que no podría decir que literalmente eran atractivas, sino que a mí me criticaban y a otro amigo por el hecho de solo ser nosotros, intentar ser personas. Ese cúmulo de cosas generó una inseguridad en mí con base también en lo mismo dicho, parte de mi familia no ha sido del todo buena con sus opiniones. A veces deja que se les vaya la boca y tiene la lengua a veces muy afilada. Vayamos con el síndrome del impostor. Esto mismo de la inseguridad causó que yo no me creyera una persona capaz de tener un talento hasta que descubrí la música, obviamente. Me inscribí en una academia, participé en una banda durante algunos 4 o 5 conciertos pequeños y me sentí capaz. Te sientes libre, pero cuando se te niega esto mismo, esto que te libera, esto que te empieza a gustar, entonces esa inseguridad viene. Si no tienes en lo que eres bueno o en lo que te gusta, si tu familia no la aprueba, entonces ¿qué te queda? Esa inseguridad, ese síndrome del impostor se empieza a reforzar. Y en mi caso yo prefería empezar a escribir cualquier tontería en mi computadora. Escribía cualquier escrito, solo escribía lo tonto. Así que un día una profesora me propuso entrar en un concurso de escritura. Entré y resulta que gané porque les encantó mi escrito. Terminé ganando como por 2000 puntos, creo. Y el punto era de que yo no me lo creía por el hecho de que no me creía capaz. Yo pensé que iba a perder porque a mí se me hicieron mucho mejores los demás, pero obviamente es ese mismo síndrome el que te genera el hecho de despreciar lo que tú haces o el despreciar lo que generas con tus propias capacidades que no lo ves desde una perspectiva externa. Yo, al pasar ya mucho tiempo conforme a esto, me doy cuenta de que tengo capacidades de poder escribir pensamientos y emociones y transmitirlas a las personas. Igual con la música, que puedo tener una buena memoria muscular y representar un buen sentimiento cuando
toco mi instrumento, suena un poco mal, pero cuando toco el bajo, entonces yo determiné desde el punto en el que estoy ahora mismo arriesgarme a algo nuevo, algo en lo que no soy experto, creación de contenido. Obviamente este video es muy largo porque es una perspectiva desde la manera psicológica, un poco psicológica, una opinión y una reflexión mía. Si sufres de inseguridad o síndrome del impostor, no te voy a decir que no, hermano, no lo tengas, todo menso. No, obviamente esa es una opinión muy vacía. Obviamente la inseguridad va a seguir ahí, el síndrome del impostor va a seguir ahí, pero la única manera de deshacerte de ellos es viendo tu vida desde una tercera perspectiva. Vela como si estuvieras jugando en tercera persona, o para las personas como si estuvieras leyendo tu propia historia. ¿Tú crees que te daría ganas de volver a leer todo tu libro si solo te acobardas? Obviamente no, no te estoy diciendo que te arriesgues en todo. Obviamente también sigue siendo una opinión vacía. La inseguridad se supera cuando te retas a ti mismo en lo que te da miedo, cuando te ves en el espejo y ves los lados buenos de ti, cuando te miras y dejas de ver a un monstruo y ves solo una persona que a veces no se identificó a sí misma, una persona con las capacidades de poder hacer lo que sea, si se lo propone. Obviamente este es un mensaje reflexivo para todas las personas que sufran inseguridad o síndrome del impostor. Eres capaz de muchas cosas y no lo dudes. Tienes la capacidad de hacer lo que sea si te lo propones. Pero obviamente, si sigues dudando, si sigues con el terror de poder fracasar, entonces, ¿qué lograrás? ¿Qué es lo que quieres de tu vida? ¿Qué es lo que quieres lograr? Si quieres hacer un proyecto, hazlo. Hazlo con miedo. Yo estoy haciendo eso mismo. Obviamente estoy intentando no regrabar el mismo audio unas 20 veces por el hecho de que me equivoco por nervios. Pero esto ya es una reflexión mía. Tú puedes con todo lo que te propongas. Si dudas, puedes seguir dudando, pero hazlo. Porque si te quedas en el mismo punto te estancarás. Y me pregunto yo, ¿tú querrás volver a vivir tu vida de la misma manera, arrepintiéndote de lo que jamás pudiste hacer, arrepintiéndote de lo que jamás pudiste decir, arrepintiéndote de lo que jamás pudiste hacer para amar? Yo solo digo que si vas a hacer algo, hazlo por ti. Y si no puedes hacerlo por ti, no lo hagas por ti. Hazlo por tus amigos, hazlo por tu familia, por las personas que pueden amarte y te aman. Hazlo porque quieres vivir tu vida. Obviamente, esto solo es una reflexión. Ya lo dije anteriormente, me estoy poniendo algo nervioso, pero si quieres vivir tu vida hasta el final de la mejor manera en que puedas, no dudes de ti, porque siempre vas a ser capaz de todo. Y si no lo crees, pruébalo. Prueba que no eres capaz, porque fallar no es equivocarse siempre. Equivocarse en este aspecto es jamás intentarlo. Bueno, yo los dejo y se cuidan, chavalines.